Bienvenido a nuestra lección de español de hoy, donde nos sumergimos en el vibrante mundo de los árboles y las plantas, con motivo del Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril. Es un evento global dedicado a crear conciencia y aprecio por el medio ambiente del planeta, y abogar por su protección. El Día de la Tierra sirve como recordatorio de la responsabilidad colectiva que compartimos para salvaguardar nuestro hogar, el planeta Tierra. Ninguna generación tiene derecho a contaminar el planeta. En la lección de hoy exploramos el lenguaje de la naturaleza, aprendiendo sobre árboles, plantas y la belleza de la primavera. Sumerjámonos en el proceso de crecimiento de las plantas, desarrollando vocabulario. Semilla, el fruto de una flor o árbol, que se utiliza para propagación y alimento para pájaros. Germen, cuando la semilla comienza a hincharse, comienza la germinación, en cuyo caso la llamamos germen, en lugar de semilla. Germinación, cuando la semilla comienza a crecer, este proceso se llama germinación. Brote, hoja que empieza a desarrollarse. Hoja, superficie evaporativa del árbol. Follaje, la corona de árbol que consta de varias hojas. Floración, cuando la flor se abre, antes de que se desarrollen las hojas. Flor, un capullo de planta, que luego producirá un fruto. Raíz, órgano de las plantas que crece generalmente en dirección inversa a la del tallo, se desarrolla en tierra, absorbe el agua, o las materias necesarias para el crecimiento. Propagación, multiplicación de la planta. Tierras de cultivo, terreno utilizado para plantar plantas. Planta perenne, las plantas herbáceas que viven mucho tiempo y cuyos tallos aéreos mueren después de madurar se suelen llamar plantas perennes, pero siempre tienen tallos subterráneos, raíces, cebollas, tubérculos de cebolla, o raíces gruesas que hibernan. Perennifolio, árbol de hoja perenne, una planta cuyas hojas permanecen en el árbol durante todo el año. Si quieres saber más sobre plantas, y ver videos similares, mientras aprendes español, escríbelo en los comentarios. No olvidéis plantar árboles y cuidar nuestro planeta. Gracias por su atención. No olvides suscribirte al canal, presiona el botón me gusta, cuéntanos qué piensas sobre el vídeo, por qué te gustó o no y comparte el vídeo con tus amigos.